El ser humano, a diferencia de los demás seres vivos que habitan en el planeta Tierra, ha alcanzado niveles de desarrollo bastante elevados que lo convierten en la especie dominante del planeta. La expansión y desarrollo de la civilización humana no hubiera sido posible sin la facultad que adquirió la especie para intercambiar estructuras complejas de información. Para ello elaboró sistemas de signos y símbolos que le permitiesen compartir sus ideas con el grupo social. Estos sistemas son los que constituyen el lenguaje, que en resumidas es la capacidad del ser humano para comunicarse mediante un sistema de signos y corresponde a una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en nuestra especie. Además es un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. Para comunicarse, los individuos hacen uso de diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje verbal se manifiesta a través de las lenguas. Cada lengua posee un conjunto de signos orales y muchas de ellas también sus correspondientes signos escritos, por medio de los cuales se comunican entre sí los miembros de una determinada comunidad. En este tipo de lenguaje, las señales son producidas vocalmente y recibidas a través del oído. El empleo de la voz como medio de comunicación produce importantes efectos, pues las vibraciones de la voz son capaces de conmover y de emocionar a toda una audiencia. En el lenguaje escrito se emplean signos gráficos que se perciben por la vista. Aparte de las letras que representan los sonidos, existen otros signos gráficos que sustituyen pausas, entonaciones y énfasis. La escritura permite afinar el mensaje y en consecuencia incrementa las posibilidades de estructurar un contenido. El lenguaje kinésico es el conjunto de señales comunicacionales que tiene que ver con los movimientos, actitudes y expresiones corporales y faciales que utilizamos los seres humanos cuando interactuamos. En estos gestos y posiciones se reflejan los valores impuestos por el contexto sociocultural que marca tales manifestaciones como adecuadas o inadecuadas. Nuestra especie ha creado imágenes o representaciones gráficas que se conocen como iconos y símbolos. Todas estas diversas manifestaciones han dado lugar a que se hable de muchos lenguajes, el lenguaje de la música, de la matemática, de la informática, entre otros. En el campo publicitario, artístico y audiovisual son tanto utilizados como desarrollados constantemente. Las funciones del lenguaje. La función representativa se usa cuando pretendemos meramente transmitir una información, sin hacer valoraciones. Es la función característica de la exposición del conocimiento y libre de subjetividad. La función expresiva es utilizada cuando el emisor pretende dar cuenta de su estado físico o anímico. A esta función se vinculan la entonación expresiva, la modalidad exclamativa, diminutivos, aumentativos, despectivos, entre otros. La función apelativa aparece cuando el objetivo de la comunicación es provocar una determinada reacción en el oyente. Sus recursos lingüísticos son esencialmente retóricos. Se da en lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad, en el lenguaje periodístico, propaganda política e ideología en general. La usamos para comprobar que la comunicación es físicamente posible.
Su contenido informativo es nulo o escaso. No se pretende intercambiar información, sino mostrar la buena disposición mutua. La función poética pretende crear belleza usando el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. No es exclusiva de la literatura, también se da en expresiones coloquiales y en el lenguaje publicitario. La función metalingüística se utiliza cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Esta función se centra en el código, es decir, en la lengua respectiva de la que se hable. Los tipos de lenguaje son: el lenguaje verbal se manifiesta a través de las lenguas y lo conforma. En el lenguaje oral las señales son producidas vocalmente. El lenguaje escrito son signos gráficos que se perciben por la vista. El lenguaje no verbal lo conforma. El lenguaje kinésico son las expresiones corporales y faciales. Las metaseñales son representaciones gráficas que se conocen como iconos y símbolos. Las funciones del lenguaje son: la función representativa se usa cuando pretendemos meramente transmitir una información. La función expresiva se usa cuando pretendemos dar cuenta de nuestro estado físico o anímico. La función apelativa es la función de mandato y pregunta. En la función fática no se pretende intercambiar información, sino mostrar la buena disposición mutua. En la función poética se pretende crear belleza usando el lenguaje. La función metalingüística se utiliza cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua. La interacción humana debe su existencia al lenguaje. Esta capacidad de nuestra especie ha permitido el desarrollo de la civilización y ha incluso sobrepasado los límites de la atmósfera terrestre. Por ahora, los tipos y funciones del lenguaje seguirán siendo los mismos a menos que en un futuro la evolución nos haga capaces de manejar un lenguaje telepático.